Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que su nombre sea exaltado por ti y por tu familia. Que reciba la gloria y la honra de parte tuya y de los tuyos. Que esa honra y gloria redunde en bendición y crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, mis amados, Pablo sigue con el tema de la locura de la fe. Sí, ¿sabe? Para los corintianos el seguir a Jesús era un acto demencial, porque no miraban la transformación de las personas. Bueno, esto era imposible de entender y de comprender, dice el mismo Pablo en lo que acabo de leer, porque ellos tenían muchas libertades. Solo tenían que adorar a Artemis o Artemisa, adorar a todos los dioses del panteón griego también. Y así tendrían libertad de hacer cuanto les diera la gana. Sí, mis amados. Entonces Pablo sigue hablando de esta locura, porque viviendo en un mundo como el que vivimos, donde es más importante lo carnal, lo natural, como advierte aquí Pablo, que las cosas del Espíritu de Dios, que las cosas de Dios mismo, pues cualquiera que se acerca a Jesús con el deseo de ser transformado, de ser guiado por el Espíritu de Dios, esto viene a ser tomado como una locura. Y era allí donde se decía, y todavía se suele decir, cuando alguien está caminando de integridad con el Señor, se atrevieron a decirle y aún le dicen fanáticos, o aún más, le lavaron el cerebro. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la gente que es fanática. El fanático es el que cree de manera alocada y desordenada. Sí, por eso yo no soy fanático, soy un creyente. Óigalo bien, que no fumo, que no bebo, que no hago esto, que no hago aquello. Bueno, si quieren decir que me lavaron el cerebro, bienvenidas sean esas palabras, porque eso lo único que demuestra es la obra de Jesús en mi vida. La obra transformadora del poder de la palabra y del Espíritu. Yo no sé si está entendiendo, pero Pablo habla abiertamente que el plan de Dios para con cada hombre lo revela el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu? ¿Quién puede comprender o saber o conocer las profundidades?
de las cosas del Dios Todopoderoso, sino el Espíritu Santo. Bueno, estas convicciones de Pablo me hacen ver y comprender abiertamente las razones por las cuales él desarrolló tanta intimidad con el Espíritu Santo. Sí, mientras vivía bajo la ley, bajo el judaísmo, Pablo no conoció al Espíritu Santo. Conocía las obras de la ley, conocía los rituales, conocía la ley misma. Pero Pablo luego nos dirá, la letra mata, más el Espíritu es el que da vida. Y lo dice en torno a la ley. Porque Pablo se estaba disecando con la ley. Pero a esa ley, cuando Pablo le dio una apertura a Jesús en su vida, vino el Espíritu Santo, la dinamizó y le dio sentido. Ahora Pablo pudo entender y comprender mejor la ley para vivir la vida que a Dios le agrada, la vida que todo hombre y toda mujer debería vivir en el Señor. Sí, mi amado, mi amada. Entonces Pablo dice, ¿qué más que el Espíritu de Dios puede entender y aún revelar los secretos de Dios? Bueno, los secretos de Dios para con su pueblo. Es decir, lo que está oculto, pero que Dios ha revelado a través del tiempo. Alguien dirá, no es secreto. No se trata de buscar al Espíritu para conocer cuántos habitantes tiene Alfa Centauri. No se trata de buscar al Espíritu para que nos revele el número de millones de millares de estrellas. Se trata de buscar la presencia y la guía del Espíritu Santo, desarrollar esa comunión con Él, para que nos instruya, nos capacite y nos dinamice en el plan de salvación que Dios tiene para con nuestras vidas. Bueno, mis amados, Pablo dice, somos diferentes. Ya Jesús lo había dicho, vosotros no sois de este mundo. El mundo os aborrece. Si fueras del mundo, el mundo os amaría. Y Pablo está diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es engaño, es confusión, es perdición. El espíritu del mundo rivaliza contra Dios, y se puede decir así, es enemigo de Dios. Y te lo dejo de una vez en claro. El espíritu del mundo es el mayor enemigo del plan de salvación que Dios tiene para tu vida. Entonces Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Esto es el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, ¿qué nos ha concedido Dios? Primeramente nos ha apartado del mundo. Ha alejado el espíritu del mundo del creyente. Y ahora el creyente tiene el Espíritu de Dios. Si permanece en la fe, ¿qué nos ha concedido Dios a través de su Espíritu? Nos ha dado en Cristo Jesús la salvación, la gracia. Nos ha dado o mostrado el camino de la vida eterna. Y para dinamizarnos en esta senda, en este camino, nos ha dotado de los dones del Espíritu Santo. Sí. Entonces Pablo dice, esto que les hablo no tiene nada que ver con la teología. No tiene nada que ver con la academia. Sí. Sabe, hay una gran confusión.
Hay una confusión tremenda. Y hoy muchos andan buscando revelación. Y uno escucha, el Señor me reveló. Dios me reveló que dentro de 15 días va a morir tal fulano. A los pocos meses le revela que va a morir otro y nadie está muriendo todavía, ¿eh? En las iglesias se ha metido un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Producto de una búsqueda equivocada. Producto de no dejarse guiar por el Espíritu Santo. Sí, así de sencillo. Gente que en su terquedad, en su insubordinación, en la falta de sometimiento que tienen a las autoridades establecidas por Dios, andan buscando en el mundo lo que no se les ha perdido. Pretendiendo buscar el Espíritu Santo, lo buscan de manera inapropiada y no desarrollan intimidad con Él, sino con un espíritu del mundo, con un espíritu de engaño, con un espíritu de mentira. ¿Por qué? Porque cuando andamos buscando una revelación más allá de lo que está en la palabra de Dios, a eso es lo que se expone el creyente. Vuelvo y le repito, esta es la gran diferencia de Pablo con muchos. Tenía intimidad, comunión, dependía plenamente del Espíritu Santo. No había forma de que el Espíritu lo engañara. Y podía discernir con claridad dónde está operando el Espíritu de Dios y dónde está operando el espíritu de engaño. Déjeme decirle, hay iglesias donde el espíritu de engaño está operando, así tengan miles de miembros, de ovejas. Sí, yo no sé si está entendiendo esto, pero hace muchos años visitaba unas iglesias y a veces me ponía a hablar con los hermanos y las hermanas, más que todo las hermanas, y me decían, pastor, Dios, ¿qué le ha revelado de mí? Y yo les decía, lo que está en la palabra, hermana. Ah, ¿y qué es lo que está en la palabra? Que procedamos todos al arrepentimiento. Que nos humillemos delante del gran Dios. Que abandonemos el orgullo, la prepotencia, la vanidad. Que estemos sujetos a las autoridades establecidas por Dios. Que no nos apartemos del camino, que perseveremos en el camino. Que seamos valientes y esforzados. No sé si comprende, pero déjeme decirle que cuando se deja guiar por un espíritu mundano, aún dentro de la iglesia, va camino a la perdición. Sí, óigalo bien, lo que es del espíritu se acomoda al espíritu. Y entonces empieza el show donde alborotan demonios y la gente cree que es el Espíritu Santo. No. Les coge tembladeras del culto y todo el mundo empieza a mirarlos. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. No en el que está llamando la atención, no en la que está llamando la atención en el culto, distrayendo a todo mundo con sus movimientos, sus gestos y sus lenguas diabólicas. Oh, no estoy diciendo que las lenguas todas sean diabólicas, hay lenguas que son de Dios. Pero Satanás también da lenguas. Bueno, más adelante estudiaremos eso. Óigalo bien. Entonces dice Pablo, estas cosas el hombre natural no las puede entender ni las puede percibir. ¿Y sabe por qué?
porque llegan a la iglesia buscando otras cosas, porque no desarrollan intimidad con el Espíritu, no conocen al Espíritu Santo. Ponen los ojos en los líderes y no en Jesús. Y es allí donde el enemigo se aprovecha, óigalo bien, para llevar a la iglesia a un desorden. Y entonces cuando personas como yo quieren ponerle orden a la iglesia, dicen, no, lo que pasa es que el pastor es teólogo, él no entiende estas cosas. ¿Sabe qué les dice Pablo? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Donde no hay discernimiento espiritual, no hay nada. Una iglesia que no tenga discernimiento espiritual es una iglesia condenada a estar guiada directamente por espíritus de engaño, por espíritus demoníacos. Tiene que haber discernimiento para saber primero que donde está el Espíritu Santo no solamente hay libertad, también hay orden. Y la iglesia en general se deja guiar por el Espíritu Santo y no por las emociones de un líder carnal, de un líder envanecido, lleno de orgullo, de prepotencia y aún de miedos, porque ni siquiera está seguro de su liderazgo o del llamado que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe? Eso es lo que pasa con muchos. Entonces encontramos líderes o pastores que no les gusta que sus ovejas hablen con cierta persona o con otro líder, porque no están seguros del llamado de Dios, porque no están seguros de lo que Dios les ha dado. No entienden ni disciernen las cosas del Espíritu. Porque si disciernen las cosas del Espíritu, sabrían decirle, mi hermano, no estoy de acuerdo con que usted se deje guiar por esta persona, porque esta persona la va a llevar a la perdición. Pero también podría decir lo contrario. Este no es un lobo. Este es un pastor, un líder que ha venido a edificarnos. No hay por qué tener miedo, no hay por qué tener celos. En últimas, qué bueno que la iglesia, que tu casa, no se deje guiar por las emociones. Y que en lugar de eso empiecen a depender directamente del Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.